Ahora sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio Casielles, soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida al seminario La crisis del agua en Chile, desafíos para el próximo gobierno, que ha organizado este centro en conjunto con el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC. Ambas instituciones han convocado a los encargados temáticos de los comandos de los 4 candidatos que tienen más posibilidades de ser electos, según las últimas encuestas disponibles. El objetivo de reunirlos aquí es poder conocer y profundizar en sus propuestas en relación a una temática que es de la máxima relevancia para las políticas públicas y uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. Como está ampliamente documentado, la escasez hídrica se ha incrementado con fuerza en los últimos años, especialmente en nuestro país. De mantenerse las condiciones actuales, se estima que para el 2040 Chile será uno de los 30 países con mayor estrés hídrico. Por otra parte, el 49% de las comunas del país y el 45% de la población se encuentran bajo escasez hídrica, según lo informado por la Dirección General de Aguas. Además de sequía y escasez, otros temas críticos que abordaremos hoy son el marco jurídico y la institucionalidad pública y privada del agua en Chile, el agua potable y saneamiento, y la conflictividad hídrica. Agradecemos y saludamos a las personas que se han ido sumando al seminario y a nuestros panelistas en el día de hoy. Ellos son Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, Guillermo Donoso, profesor del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, Carlos Esteves, del comando de la candidata presidencial Yasna Proboste, Camilo Uneus, del comando del candidato presidencial Gabriel Boric, Ignacio Rodríguez, del comando del candidato presidencial Sebastián Sichel, y Macarena Santelices, del comando del candidato presidencial José Antonio Cast. Le damos también la bienvenida al público y les comentamos que podrán ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat que se encuentra en la barra de abajo de su pantalla. Recuerden seleccionar la opción a todos los panelistas y a todos los participantes cuando escriban sus preguntas para que así todos y todas podamos leerlas. El formato del seminario va a ser el siguiente. Daniela Rivera y Guillermo Donoso serán los moderadores de esta instancia y quienes harán las preguntas a los panelistas, en base a los 4 temas ya definidos. Luego, los representantes de cada comando tendrán 3 minutos para responder en el orden que ya ha sido sorteado previamente. Al final del seminario habrá un espacio para réplicas y para recoger algunas preguntas del público. Adelante, Daniela y Guillermo. Perfecto, muchísimas gracias Ignacio, muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos están acompañando y participando en este seminario. Por supuesto, muchas gracias a Macarena, Camilo, Ignacio, Carlos por haber aceptado esta invitación y por estar hoy día conversando y reflexionando en torno a un tema trascendental para nuestro país. Vamos a partir entonces inmediatamente con las preguntas que hemos preparado en torno a estos 4 ejes temáticos que ya han sido mencionados por Ignacio. Vamos a formular entonces la primera pregunta, en que cada uno de ustedes tendrá 3 minutos de tiempo para responderla. Nosotros les avisaremos cuando les reste 1 minuto para que puedan cerrar sus ideas. Antes de plantear la primera pregunta, recuerdo el orden en que van a responder esta primera interrogante. En primer lugar, Ignacio Rodríguez, en segundo término, Macarena Santelices, luego Camilo Uneus y finalmente Carlos Esteves. La primera pregunta entonces está focalizada en lo relativo al marco jurídico y a la institucionalidad pública y privada del agua en nuestro país. Y dice lo siguiente: existe consenso nacional e internacional respecto a la necesidad de realizar gestión integrada de recursos hídricos, y en Chile hay múltiples propuestas en esa línea que no han prosperado. Considerando las 101 cuencas del país, ¿qué acciones concretas adoptaría para superar los obstáculos que hemos tenido hasta ahora con su implementación? Ignacio Rodríguez, vamos con tus 3 minutos. Estás en silencio. Sí, hola a todos. Bueno, ya que tenemos 3 minutos, voy a ir directo al grano y ser breve. En materia de gobernanza e institucionalidad, creo que el principal problema, y el diagnóstico lo tenemos muy claro, ¿no es cierto?, en el comando de Sebastián Sichel, es que ha habido, digamos, existe una gran burocracia porque hay muchísimos organismos que tienen competencia en materia de aguas y al mismo tiempo tienen competencia a nivel nacional. Entonces, estratégicamente lo que tenemos que hacer acá es
establecer una institucionalidad del agua que, por un lado, a nivel estratégico, sea centralizada y centralice, ¿no es cierto?, las competencias de materias de agua de los diversos organismos que tienen competencia a nivel nacional. Eso por un lado, para, digamos, enfocarse en lo que es estratégico, es decir, políticas nacionales de agua, políticas nacionales de nuevas ofertas de agua y política nacional, ¿no es cierto?, de gestión de cuenca a nivel nacional. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, esta institucionalidad que va a actuar en el plano estratégico y que va a centralizar las competencias de agua, tiene que convivir con, ¿no es cierto?, una institucionalidad local, descentralizada y lo suficientemente autónoma que sea capaz de tomar decisiones por cuenca. ¿Por qué? Porque el tema del agua, y esto yo creo que todos hace rato que lo sabemos muy bien, se maneja diferenciadamente por cuenca y cada cuenca tiene una realidad distinta. Por tanto, es muy importante que exista una descentralización en el nivel operativo, en el nivel, ¿no es cierto?, micro, en las decisiones, digamos, que no respectan a una estrategia nacional, deben estar descentralizadas en, ¿no es cierto?, cada cuenca, en particular, ¿no es cierto?, en las organizaciones de usuarios de agua, y aquellas, ¿no es cierto?, instituciones que están en contacto directo con las necesidades de agua de cada cuenca. Un minuto queda, Ignacio. Eso, estamos bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ahora la misma pregunta, Macarena Santelices. Está silenciada, Macarena. Así, primero que nada felicitar al gran equipo de profesionales que organizó este seminario, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, porque sin duda desde el comando de José Antonio Kast y en la vivencia que he tenido yo, que tuve el privilegio de poder ser la presidenta de la Comisión de Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, ahí donde hace una gran labor Yalena junto a Jaime Belmar, Yalena Chávez. Claramente las 101 cuencas de nuestro país tienen realidades muy distintas. Hace pocos días, en octubre, apareció un decreto donde se muestran las 20 provincias y comunas que tienen decretos de escasez hídrica, que suman 172 comunas en las que viven más de 1.300.000 chilenos. Y sin duda acá hay situaciones de urgencia que no se han abordado, como darle la prioridad por sobre todo al consumo, al consumo humano. Acá hay una serie de situaciones que se están trastocando y que tienen que ver con que en el mundo y en nuestro país especialmente ya el 76% de la superficie chilena está afectada por la sequía. Y ese es un problema que llegó para instalarse y por eso nosotros desde el comando de José Antonio Kast tenemos un programa de más de 200 medidas, no solo que apuntan al tema del agua y al darle la prioridad, sino que a poder promover políticas públicas tan importantes como las desaladoras que tiendan a satisfacer la necesidad que tienen las mineras y que esas grandes empresas no afecten el agua para la bebida como son los glaciales, como son los ríos, y no sigan secando las napas. Por eso esto es una gran política integral en la cual obviamente tiene que haber una gestión integrada, son muchos los pilares que tienen que abordarse y por eso nosotros en nuestro programa de gobierno proponemos más de 200 medidas. Decir y felicitar también, no podemos decir que todo está mal hecho. Hay una reforma. Hay una reforma que se está haciendo y que se está trabajando actualmente en el Congreso y que esperamos que en enero ya salga luz verde, que tiene que ver con la necesidad del agua, que es el poder dar prioridad al consumo, que es la reforma al Código de Agua que se está llevando a cabo en el Congreso, y ahí aprovechar de felicitar el trabajo que se está haciendo. Pero hay que reconocer que muchas veces la burocracia comete graves errores y hace que las soluciones que se están construyendo hoy ya sean absolutamente inviables. Prueba de ello es lo que está ocurriendo con este famoso embalse que se construyó, que tiene un valor realmente escandaloso, que es el embalse Las Palmas, que costó más de 3.880 millones de dólares y que hoy día no va a poder ser llenado. Por eso, desde el comando de José Antonio Kast, nosotros hemos sido tan enfáticos. Macarena. Comienza ahora el tiempo de Camilo Uneus.
Hola a todas y todos. También es una alegría estar aquí, de vuelta en un espacio de mi alma mater. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Chile tiene en el indicador de satisfacción del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la gestión integrada de recursos hídricos un 30 o 25-30% de satisfacción, y es de los peores de América, y está también muy lejos de ser o sea, también de los peores del mundo. En ese sentido, una cosa que para nosotros es central es transitar a un sistema donde volvamos a asegurar el agua como un bien nacional de uso público, y por supuesto, al lograr esto, para la satisfacción del agua como el derecho humano, y para sostener la vida y los ecosistemas. En concreto, relativo a la gestión integral de recursos hídricos, esperamos apuntar a construir una política nacional de seguridad hídrica y poder generar un sistema nacional de gestión de aguas con un enfoque sistémico y enfoque de cuenca. Esto quiere decir poder contar con una autoridad nacional del agua, que pueda ser un organismo rector, que pueda entregar licencias, que pueda entregar permisos, que pueda invertir, que pueda planificar inversión, y que por supuesto sea una entidad ojalá autónoma. Y en la misma línea, poder fortalecer los organismos de cuenca, también conocidos como como consejos de cuenca, siendo para nosotros fundamental la participación de estos, no solo de los tenedores de derechos o licencias, sino de todo actor que de alguna u otra manera se vea involucrado o afectado por la gestión de las aguas. Es muy importante, de hecho, en esta misma línea, considerar los saberes locales, los saberes culturales y, por supuesto, la ciencia. En este punto quiero destacar: hoy día no tenemos, o sea, si quisiéramos hacer una gestión integrada del recurso hídrico, Un minuto, Camilo. gracias, no contamos ni siquiera con la información adecuada, más allá de cuántos derechos se han otorgado. Aquí, de hecho, estoy seguro que hay académicos que han participado en la actualización del balance hídrico nacional, que ha sido un tremendo avance, porque el último fue realizado en el 87, o por ahí. Sin embargo, aún resulta insuficiente. No conocemos adecuadamente nuestros acuíferos, no conocemos el estado de nuestros lagos, la calidad de agua. Hay avances, no es que esté todo mal, pero debemos profundizar en contar con la información adecuada, con una perspectiva de ciencia e incorporando los saberes locales. Y creo que se me estará acabando el tiempo, así que paro acá. Perfecto. Sobraron solo unos segundos. Muchas gracias. Vamos ahora entonces con el tiempo de Carlos Esteves. Adelante, Carlos. Estás muteado. Ahora Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta que nos han hecho sobre gestión integral de los recursos hídricos. Entonces, lo primero es señalar que la palabra clave es integrada. ¿Qué es lo que hay que integrar? Hay que integrar primero la disciplina de aproximación a la gestión del agua. Es decir, no se puede hacer solo de la ingeniería hidráulica. Hay que hacerlo también desde la sociohidrología, desde la perspectiva ambiental, hay que integrar la función ecosistémica, la función productiva, etc. Y hay que integrar actores e instituciones. Una de las propuestas que se ha trabajado y por distintos actores es tener una coordinación interinstitucional. El gobierno acaba de presentar un proyecto de una Subsecretaría de Recursos Hídricos. El programa Llana Proboste habla de darse una pausa de 100 días, es decir, los primeros 100 días de gobierno, determinar cuál de las alternativas, escuchando a los distintos actores, puede ser la mejor. Por eso se llama Autoridad Nacional del Agua, pero con un enfoque de coordinación participativo e inclusivo, donde lo más importante es para qué, y el para qué es para implementar una política nacional del agua y un plan hidrológico. Pero lo segundo es que esto tiene que hacerse también con nuevas autoridades a nivel regional, con los gobernadores regionales y desde la cuenca. Entonces ahí se plantea la lógica de los consejos de cuenca. Ahora, cuando se habla de acciones concretas, lo primero es que nosotros somos partidarios, ya que hay 101 cuencas, 100 en el continente, más Isla de Pascua, somos partidarios de crear distritos hidrológicos, recogiendo la experiencia mexicana, o española, o colombiana, es decir, asociación de cuencas que tengan similitud o sean parecidas, de manera de tener una agencia común. O sea, la cuenca tiene un consejo de la cuenca, participativo, activo, de los distintos actores, pero un aporte de una secretaría que estudia y aporta conocimiento y entrega información para la toma de decisiones para un distrito.
Y esto es una experiencia, me parece, muy interesante que comparadamente ha funcionado. Es lo que me atrevería a señalar en estos 2 minutos de respuesta. Perfecto. Gracias, Carlos. Guillermo, vamos ahora entonces con la segunda pregunta. Muy bien. Muchas gracias por las respuestas a nuestra primera pregunta. A continuación, les haré la segunda pregunta y el orden partimos con Macarena, luego Camilo, Carlos y finalizamos en esta ocasión con Ignacio. La pregunta que le hacemos tiene que ver con el hecho que, de acuerdo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, al 2030 debiera existir un acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento a nivel global. Considerando que estamos a menos de 10 años de ese plazo y que aún subsisten brechas importantes en Chile en esta materia, ¿qué medidas inmediatas y prioritarias tomarían para cumplir este objetivo de acceso universal? Macarena. Bueno, nosotros desde el Comando de José Antonio Kast hemos sido enfáticos en que se debe reducir el Estado para poder sacar a los operadores políticos y al nepotismo que abunda en los ministerios. ¿Por qué? Porque nos ha tocado evidenciar que en la práctica, en el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en los organismos encargados de llevar a cabo los programas y las políticas de Estado tendientes a dar solución de red de agua potable a los chilenos, no están llegando en el tiempo oportuno y demoran años en dar soluciones. Y yo les hacía mención a lo que ocurrió con el embalse La Palma y lo que ocurre día a día en los más de 1000 APR que hay en nuestro país. Se construyen pozos con un tiempo absolutamente desfasado a la realidad y al momento de inaugurarlos se encuentra muchas veces con que las napas de esos sectores están absolutamente secas. Esas son situaciones que no pueden seguir ocurriendo porque, tal como preguntaba acá el profesor, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible dice que el acceso al agua es un derecho humano y debe ser universal. Hoy día millones de personas no tienen red de agua potable. Para ser específica, aproximadamente 2 millones de chilenos no tienen red de agua potable. Y esto está afectado principalmente en el mundo rural, donde los más de 1000 APR están exigiendo una ley corta que les permita poder implementar la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que hoy día se creó esta ley, pero en la práctica es absolutamente inviable. Por eso, ¿qué es lo que propone José Antonio Kast? Premiar a los buenos funcionarios, premiar con los bonos que se entregan cada 3 meses en el servicio público a los funcionarios, pero en cuanto a metas que sean cuantificables, de poder llevar agua a esos sectores que lo necesitan. Sabemos que el agua sí, es un bien que cada día es más escaso, pero con estas reformas al Código de Agua que ya están en el Congreso, en la Comisión Mixta, con plantas desaladoras que satisfagan la necesidad de las mineras y con la reutilización de acuíferos, inyectando con energías renovables y limpias como el hidrógeno verde, se va a poder inyectar aguas arriba en acuíferos que están secos, dando solución de manera integral a esos miles de chilenos que hoy día no tienen el suministro básico del bien tan necesario como es el agua. Muchísimas gracias, Macarena. A continuación, le cedo la palabra a Camilo. Profesor Donoso, buenas tardes. Para nosotros es central apuntar a acabar con la brecha de agua potable y saneamiento, tanto urbana como rural. En lo urbano, si bien tenemos unos niveles muy altos, todavía existen zonas urbanas y periurbanas que no son cubiertas por las áreas de concesión. Ahí resulta necesario ampliar estas zonas de concesión y, como muy bien se ha señalado en muchas ocasiones, la brecha principal está en el sector rural. Para eso, nosotros tenemos en nuestro plan de reactivación económica, apuntamos a al menos duplicar esta inversión, pero duplicar la inversión no es suficiente. No es suficiente porque, primero, la Ley de Servicios Sanitarios Rurales no se ha implementado en su cabalidad. O sea, tarea número 1 es
implementar la ley de servicios sanitarios rurales, los registros y todas las actividades asociadas a esta. En segundo, es necesario el acompañamiento técnico y psicosocial, sobre todo con un enfoque de género. Recordemos que en las zonas rurales, sobre todo en la zona centro del país, las personas más afectadas por la escasez de agua son mujeres y son niños. Este enfoque es central para poder apuntar justamente a acabar con la brecha de saneamiento y de agua potable. En concreto, de hecho, existen en el país, aquí tengo los números, 560.000 personas que viven en poblados dispersos. Ahí no basta con generar APRs, con construir APRs y con construir soluciones centralizadas, necesitamos apuntar también a sistemas semicentralizados o descentralizados, entregar soluciones individuales, tal vez para hogares o para grupos de hogares, y por supuesto acorde a la realidad climática local. No es lo mismo hacerlo en la zona alto andina o hacerlo en la Patagonia de Chile. En resumen, entonces, para nosotros es esencial acabar con la brecha de agua potable rural y saneamiento con un enfoque de género, aumentando la inversión, buscando acelerar los procesos y realizando acompañamiento psicotécnico, psicológico y social con enfoque de género. Y por último, por supuesto, buscando implementar a la brevedad posible todo lo que la ley nos mandata, la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Por favor, Carlos. Bueno, el agua potable y el saneamiento son efectivamente dos, no un, derechos humanos fundamentales. El primero recogido como un derecho y luego la Naciones Unidas lo explicitan dos claramente. Y el hermano pobre de estos dos derechos, ambos tienen dificultades, por cierto, es el derecho a agua para saneamiento y higiene. Es más conocido y es más discutido el derecho de agua para consumo humano, para agua potable, ¿no? Lo primero es que no está. O sea, esto está reconocido en el año 2011, Chile lo reconoce con los demás países, pero ni siquiera está en la Constitución. En la actual Constitución Política de la República, que algunos pretenden mantener, la palabra agua aparece solamente 2 veces y las 2 veces relativa al derecho a propiedad. No aparece mencionado respecto al derecho humano. Y por tanto, lo primero es que eso esté en la Constitución. Apoyaremos a la Convención en esta materia en lo que se pueda. Y claramente somos partidarios de que el Código de Aguas, que está próximo ya a ser publicado y en la que a mí personalmente me ha tocado trabajar más de 10 años en esa discusión, salga a la luz, porque allí sí se declara como un derecho humano y hay 20 y tantas medidas para aplicarlo, hacerlo concreto. Entonces, esa es una primera tarea importantísima. La segunda, y lo dijo Camilo, es no perder el foco que el principal problema lo tenemos en el mundo rural. Y en reducir la enorme cantidad de agua que hoy día se entrega por medio de camiones de aljibe, con lo que esto significa, no solamente en cantidad y disponibilidad, sino que también en condiciones higiénicas. Nosotros estamos planteando partir, porque son números muy grandes, son del orden, dependiendo del año fiscal que veamos, de 200, 250 millones en los programas de agua potable rural, más los dineros de los FNDR, y por lo tanto sí estamos planteando en duplicar aquello, pero no basta con duplicar. O sea, la brecha regulatoria, que es la primera, Constitución y Código, la segunda, que es la brecha financiera, pero la tercera es la brecha de que esto sea expedito, porque efectivamente el sistema funciona a través de compras públicas y esto lo encarece, lo hace muy lento y por tanto se requiere sacarlo de ese orden. Yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional y esto lo hemos discutido con la candidata, yo lo planteó recientemente en un foro, y que esto salga de la discusión de los procedimientos ordinarios y sea tratado como un tema de prioridad presidencial, ¿no? Y por último, no olvidar que el saneamiento de aguas servidas descargadas en colectores es un problema no solo en el mundo rural, donde además prácticamente no existen, sino muy poco, sino que también en el mundo urbano y particularmente en las ciudades costeras, donde hay enorme cantidad de emisarios, y esto está vinculado claramente con los objetivos 6.1 y 6.2. Cerrando, antes de llegar a los 3 minutos, no olvidemos la trampita, porque la trampita es que Chile pone los guarismos para el cumplimiento de las metas, y por tanto para la meta 6.1 y 6.2, donde hay indicadores, los guarismos los pone el país, y los guarismos son urbanos, y hay una invisibilidad de los guarismos rurales donde tenemos que poner el foco. Muchísimas gracias, Carlos. Y para cerrar esta pregunta, cedo la palabra a Ignacio Rodríguez. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que este es un tema donde hay afortunadamente un amplio consenso en todos los espectros políticos y
y el comando de Sichel ha puesto, ¿no es cierto?, como primera prioridad en su programa de agua, ¿no es cierto?, garantizar, ¿no es cierto?, el agua para consumo humano, tanto a nivel urbano como a nivel rural, y también al mismo nivel garantizar el agua para los equilibrios ecosistémicos, ¿ya? En el entendido de que el consumo humano está integrado al equilibrio ecosistémico. No podemos dejar de lado el consumo humano de lo que es, ¿no es cierto?, el agua para el equilibrio ecosistémico de una cuenca, porque una cosa está estrecha e inevitablemente relacionada con la otra. Y yendo a las medidas concretas, esto es principalmente un problema de infraestructura, ¿ya? Y de oferta adicional de agua. Nosotros somos de la filosofía de que cada cuenca debe poner en la juguera, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que deben combinarse para efectos de lograr reducir la brecha en 10 años, la brecha de cada cuenca. Cada cuenca tiene su brecha hídrica específica, ¿ya? Y hay algunas cuencas donde la desalación hace más sentido, hay otras cuencas donde el reuso hace más sentido porque tienen más población urbana y por lo tanto más agua servida, hay otras cuencas que tienen aptitud eminentemente agrícola, por lo tanto la estrategia de la gestión tecnificada del riego es una estrategia, ¿no es cierto?, muy eficiente, y eso en materia de oferta. Pero todas las cuencas, independiente de la realidad hídrica de cada cuenca, tienen el mismo problema transversal, que es la falta de infraestructura de transporte para hacer llegar el agua potable a, ¿no es cierto?, los usuarios, y en particular los usuarios en zonas rurales y en zonas rurales aisladas. Y por tanto, el programa de Sebastián Sichel ha comprometido $5.000 millones, ¿no es cierto?, a ser desplegados en infraestructura, principalmente de almacenamiento y transporte de agua potable, ¿ya? Esta infraestructura se va a invertir mediante mecanismos público-privados, ¿ya? Y va a estar principalmente enfocado, como les digo, en infiltración, almacenamiento y transporte, y no tanto en generación, porque en generación de agua desalada, por ejemplo, creemos que el sector privado puede activar muchísimo más rápido, ¿no es cierto?, el desarrollo de proyectos, y puede desarrollar proyectos de manera mucho más eficiente con un Estado regulador que establezca normas claras en materia de ordenamiento territorial, y, ¿no es cierto?, certeza jurídica para efectos de impulsar nuevos proyectos. Pero estos proyectos de desalación van a necesitar llegar a los lugares donde el agua se necesita, es decir, van a necesitar transporte, y es ahí donde nuestro programa no solamente moviliza los recursos del ineficiente y poco transparente mercado de los camiones aljibe, que representa más de $400 millones al año en gasto del Estado, para convertirlos en inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento, de tal manera de resolver en un corto mediano plazo, es decir, 10 años, y garantizar el acceso al agua potable. Gracias a todas, a todos por sus respuestas. Ahora pasamos a la tercera pregunta, que la realizará Daniela Rivera. Gracias, Guillermo. Entonces nos focalizamos en tercer término en la conflictividad hídrica. Y para responder esta pregunta seguiremos el siguiente orden: Camilo Uneus, Carlos Esteves, Ignacio Rodríguez y Macarena Santelices. La pregunta es la siguiente: la conflictividad asociada al uso, gestión y conservación del agua se ha venido intensificando y complejizando de manera importante en nuestro país, y su resolución ha sido generalmente compleja y con respuestas no siempre uniformes. ¿Cómo abordaría esta materia? ¿Apoyaría, por ejemplo, la creación de una instancia especializada para resolver los conflictos hídricos como los tribunales ambientales? Vamos entonces con Camilo. Muchas gracias, Camila. Justamente un tema de la conflictividad que quisiera partir mencionando es justamente con la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Una cosa que quiero destacar en lo que dije: para nosotros es central implementar todas las cosas que la ley mandata, que el gobierno actual no ha implementado dentro del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, hay una serie de cosas que se le cargan a los APR, sobre todo para los pequeños APR, que dificultan la operación de esto y que es aún más trabajo. Y para eso es justamente esencial el acompañamiento técnico, el acompañamiento psicológico y el acompañamiento social. Ahora,
en concreto tu pregunta respecto a la conflictividad se da primero porque hay que reconocer la realidad en lo que nos encontramos. Nos encontramos frente a una crisis climática. Se nos está destruyendo el mundo, se nos está acabando el agua. Los mismos estudios del balance hídrico nacional muestran que hacia el 2050 los caudales van a poder disminuir hasta un 50% en muchas cuencas de la zona central. Entonces tenemos que, de nuevo, vuelvo al tema de la información. Segundo, voy a la reconversión agrícola. O sea, hay realidades el país está desertificando y hay una realidad que tenemos que enfrentar. No se puede seguir haciendo lo mismo. Business as usual no va a seguir. Estamos en este mismo momento en la COP y estamos viendo que, bueno, lo de siempre. O sea, básicamente las promesas no son suficientes y tenemos que hacernos cargo entonces, primero, de la restauración ecosistémica, de proteger nuestro ciclo hidrológico y de encontrar soluciones concretas que van hacia las personas que están sufriendo. Y lo primero es, de nuevo, la satisfacción del derecho humano al agua, que eso implica proveer agua a como de lugar en lo primero, y en segundo, construir el trabajo con los organismos de cuenca y las autoridades locales, los municipios y los gobiernos regionales para generar el espacio de diálogo, no solo con quien es tenedor de derechos, sino con todas las personas que se ven afectadas. Sobre la instancia especial, no es un tema que hayamos directamente discutido en Apruebo Dignidad. Sí es necesario como tribunal, me refiero, no es algo que hemos discutido, pero sí es necesario la instancia de, primero, diálogo, y segundo, lo primero es asegurarnos de esta satisfacción del derecho humano y el trabajo para la protección ecosistémica y para la reconversión agrícola y productiva de acuerdo a la realidad local, para lo cual necesitamos información y ciencia. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Vamos ahora con el turno de Carlos Esteves. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, hay algunos autores en Chile que han trabajado propuestas de tribunales especializados. El profesor Vergara de la Universidad Católica es uno de ellos, ¿no? Ha sacado un libro sobre la materia, etc. Esto no está en nuestra propuesta programática. Lo que no quiere decir de que nosotros creamos de que son los tribunales los que resuelven la conflictividad. Algunas veces permiten evidentemente canalizar aquello, ¿no? Un tribunal de familia permite canalizar mejor la resolución de problemática de familia, pero necesita crear a su vez centros de avinimiento, de conciliaciones prejudiciales, etc. Primero, para reducir la conflictividad, yo creo que es muy importante reducir la simetría, reducir la inequidad y reducir las áreas grises o la falta de información. El conocimiento, el acceso a la información, open data, open access, como se le llama alrededor de distintos países del mundo, es clave. Un acceso gratuito, expedito, universal. Lo segundo es en materia de fiscalización. La adecuada fiscalización reduce la conflictividad. La falta de fiscalización hace que la gente comience a tomar acciones por su propia mano, ¿no? Y sanciones adecuadas a aquello. Hoy día se estaba discutiendo en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, por ejemplo, modificaciones en materia de usurpación de agua. A mí me tocó participar y liderar la reforma del Código de Agua en materia de transparencia de la información, fiscalización y sanciones. Se multiplicó por 100 el monto de las sanciones. Lo que está hoy día en discusión entonces no es subir o no subir sanciones, sino que funcione el sistema, ¿ah? Y que los organismos entreguen información. Esto, según el actual director general de agua, ha funcionado progresivamente, ¿ah? En aguas subterráneas, en aguas superficiales, etc. Segundo, no sé, me queda más de un minuto, espero. Segundo, asistencia técnica. ¿Ah? El apoyo a asistencia técnica a través de la Subdirección de Agua Potable Rural, a través de INDAP y otros actores, a quienes operan en el mundo del agua, a las distintas organizaciones de agua. Tercero, proponemos justamente consejos de cuenca, porque los actuales organismos, las OUA, las organizaciones de usuarios de agua, el traje le quedó chico. O sea, hay un ámbito que va más allá del agua superficial. Se requiere, para que haya una gestión integrada, también integrar agua subterránea. Va más allá de los regantes, se requiere integrar a otros actores. Va más allá de los que tienen títulos de derechos de agua, se requiere integrar a otras personas que sufren la ausencia o los excesos de agua. ¿Ah? Y esto la organización de cuenca, los consejos de cuenca, con el apoyo de la secretaría en distrito hidrológico que hemos propuesto, ayudaría muchísimo. Y por cierto, la nueva institucionalidad de agua.
que favorece un encuentro, una definición de políticas de modo participativo, y esto reduce la conflictividad. Para todo aquello, ¿serviría contar con un tribunal administrativo especializado? Siempre es bueno. El punto es en cuál de las prioridades se encontraría. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con Ignacio Rodríguez. Sí, yo creo que no es ningún misterio y no es difícil entender cuál es el origen de la conflictividad en materia de agua, ¿ya? La conflictividad viene dada, ¿no es cierto?, por el hecho de que se ha puesto en riesgo el derecho del consumo humano frente, ¿no es cierto?, a el consumo que ha tenido, ¿no es cierto?, otros usos, otros objetivos, como por ejemplo la industria, etc. Y acá esta conflictividad es evidente y todos aquí estamos de acuerdo, independiente que tengamos diferentes posiciones políticas en algunos temas, todos estamos de acuerdo que hay que garantizar el consumo humano. Entonces, esta conflictividad viene principalmente de un problema regulatorio y de un problema de gestión institucional, ¿ya? ¿Cuál de estos dos problemas es más grave? A mi juicio, el de gestión institucional. Yo creo que acá la forma de evitar la conflictividad tiene que ver con reducir las asimetrías de la información que tienen que ver con la medición del uso del agua, ¿ya? La DGA se ha equivocado, ¿no es cierto?, sostenidamente durante mucho tiempo en sobreotorgar derechos de agua o en otorgar derechos de manera equívoca o en, ¿no es cierto?, gestionar en el fondo el agua de manera quizás no como quisiéramos a lo largo de varios gobiernos. Esto no es un análisis sobre un solo gobierno, precisamente porque ha habido muy poco instrumento de medición para entender y para planificar, ¿no es cierto?, a largo plazo el uso del recurso. Hagamos una comparación simple. Por ejemplo, comparemos el mercado del agua con el mercado eléctrico, ¿ya? El mercado eléctrico tiene una institucionalidad, el Coordinador Eléctrico Nacional, por ejemplo, que es capaz de prever, ¿no es cierto?, la demanda energética a largo plazo y es capaz de dar seguridad, ¿no es cierto?, energética a todo el país. Y para eso, ¿no es cierto?, define cuáles son las políticas de transmisión y etcétera. Bueno, en materia hídrica, nosotros debemos seguir un ejemplo similar en materia institucional para efectos de poder medir, ¿no es cierto?, a nivel central, estratégicamente, y a nivel de cuenca, específicamente, cuál es la predicción y cuáles son las medidas que se deben tomar para cada cuenca, ¿ya? Eso es en materia de gestión institucional. Y en materia regulatoria, acá hay algo que es clarísimo. Los derechos de agua, y esto es otra cosa que ya no tiene, que todos sabemos que va a ocurrir, los derechos de agua ya no van a ser perpetuos, sino que van a ser más bien licencias o concesiones, ya no por perpetuidad o 30 años, sino que por menos tiempo, sujetos, ¿no es cierto?, a la definición de la autoridad en materia de, ¿no es cierto?, prospección, medición y digamos, prospección del recurso en el corto, mediano y largo plazo. Y aquellas personas que necesiten muchísima agua para ejercer una actividad minera, agrícola o cualquiera sea, que no sea el consumo humano, van a tener que comprar agua de nuevas fuentes, como por ejemplo la fuente de desalación de agua. Y es por eso que es tan importante tener desaladores de agua para garantizar, ¿no es cierto?, la seguridad hídrica. Perfecto, muchas gracias. Y terminamos entonces esta tercera pregunta con el turno de Macarena. Adelante, Macarena. Muchas gracias. La pregunta tiene que ver con que si apoyaríamos o no desde el Comando de José Antonio Kast una instancia especializada que pusiera fin al conflicto del uso del agua. Sin duda no. Creemos firmemente en la gobernanza, la gobernabilidad que da José Antonio Kast para dirigir el futuro de nuestro país, y en eso hemos sido enfáticos. No puede ser que sigamos creando organismos, como por ejemplo el que se acaba de crear, que es este proyecto que creó el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, en el cual vamos creando más cargos públicos, pero en la práctica no se lleva a cabo la función tan importante que es de la fiscalización y el poder resolver que cientos de miles de personas en Chile no tengan red de agua potable, y no sobre todo para el consumo humano, también para la agricultura, que es otro de nuestros ejes de campaña, también ese mundo rural, que sin duda en muchas situaciones va a haber que reubicar porque hay cuencas que ya están absolutamente secas. Existen más de 42 instituciones que tienen injerencia en el acceso y uso al agua. ¿Y qué pasa
no hay eficiencia, no hay una rigurosidad en esa fiscalización. Por lo mismo nosotros hemos dicho siempre que hay que premiar las buenas iniciativas, hay que premiar a los buenos funcionarios, porque no sacamos nada con seguir destinando miles de millones de dólares en poder hacer nuevas obras a través de la DOH, a través de la Subdere que entrega recursos a los municipios, si no premiamos las buenas iniciativas públicas y privadas. ¿Y qué tiene que ver? Me refiero específicamente, y voy a dar ejemplos que ni siquiera son de nuestro color político. El exalcalde de La Ligua tenía iniciativas que fueron destacadas internacionalmente, exalcalde que era del Partido Comunista. Entonces acá no nos estamos refiriendo a colores políticos, nos estamos refiriendo que de todas formas, José Antonio Kast dice, hay que premiar la buena utilización de recursos públicos, y estamos seguros que de esa forma se puede lograr este Estado que tanto añoramos nosotros, que es promover una administración pública eficiente, responsable, que no esté concebido como un botín electoral ni una trinchera ideológica, sino que dé soluciones reales a los chilenos. Incluso quiero nombrar una de nuestras medidas, que es la 576, que dice relación con que vamos a buscar mejor la dotación y capacidad técnica de la Dirección General de Aguas, así como la calidad de su gestión técnica y administrativa. ¿Y cómo se logra esto? Premiando a los buenos funcionarios. Muchas gracias, Macarena. Bien, Guillermo entonces ahora formulará la cuarta pregunta. Muchas gracias, Daniela. En esta última pregunta que le hacemos a ustedes tiene que ver con sequía y escasez. A través de los últimos años, en los últimos 13, hemos vivido condiciones hídricas y climáticas que se han catalogado como megasequía e incluso por algunos investigadores como la hipersequía de Chile. Y aún así, todavía seguimos hablando de una emergencia. ¿Qué medidas concretas llevarían a cabo para cambiar este enfoque reactivo y mejorar la gestión de un fenómeno que ya es parte de nuestra realidad hídrica? Para responder esto, partimos con Carlos Esteves. Bueno, efectivamente, ya no hay que pensar en el año 2040 y de que Chile va a ser uno de los 30 países con mayor estrés hídrico. La realidad está aquí, está ahora. Y la discusión sobre cuánto de esto son efectos de variabilidad climática y cuánto de esto es efecto de cambio climático, quizás por la urgencia tampoco es tan relevante. La realidad es que está. Hoy hay 172 comunas, el 26% del territorio con decreto de escasez hídrica, pero la primera medida es modificar lo que se entiende y cómo se regula y las consecuencias del decreto de escasez hídrica. Es decir, hasta hoy el decreto de escasez hídrica se dicta en función de una situación en el tiempo de los últimos 30 años. Entonces, la propuesta que se ha hecho y que la senadora Proboste personalmente con indicaciones trabajó, fue que el decreto de escasez hídrica no sea en función de una situación extraordinaria, como declara el actual artículo 314 del Código de Agua, sino que en función de los efectos de la sequía, no en función de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Porque además la tendencia es que los años son cada vez más secos, y en consecuencia de ser así, cada vez va a ser menos extraordinario una situación de aridez. Lo segundo, dentro siempre de la brecha regulatoria, es entregar más herramientas. Y por eso en la misma propuesta al artículo 314 del decreto de escasez hídrica en la reforma del Código de Agua, la senadora Proboste ha planteado primero la obligación de los actores y de los organismos de usuarios de aguas que reparten y distribuyen la agua de siempre priorizar el consumo humano y que tienen que resolver una carta de distribución previo a la declaración de escasez, pero si no existe, tienen 5 días hábiles para hacerlo. Entonces se aprieta en función de esta prioridad. Esto no te va a hacer llover agua, pero permite distribuir, repartir, etc. Un tercer elemento es que la escasez hídrica es muy fuerte en todo Chile, por cierto, pero también particularmente en la zona centro y zona norte. Entonces, una de las 3 empresas públicas que se propone crear en el programa de gobierno está vinculada justamente con la empresa de promoción, de desalinización, de riego, de utilización del agua desalada, desalinizada, para un conjunto
de uso, priorizando el consumo humano. Aquí hay una fuerte inversión en esta materia y claramente también las modificaciones en eficiencia y tecnología de la que se trata en el programa, pero el tiempo se me acabó, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. A continuación, cedo la palabra a Ignacio Rodríguez para la misma pregunta. Todos sabemos que la escasez hídrica y el cambio climático ha llegado para quedarse, y nosotros lo tenemos muy claro, ¿ya? Por lo tanto, el problema de fondo, y acá es importante no perder el norte y no desorientarse en el hecho de que hoy, para resolver el tema del agua, necesitamos nuevas fuentes de agua, ¿ya? Eso es lo principal. No sacamos nada con seguir hablando de cómo perfeccionar la institucionalidad en 20 años plazo si no generamos nuevas fuentes de agua. Y para nuestro equipo, las nuevas fuentes de agua se deben generar, ¿no es cierto?, bajo un análisis cuenca por cuenca, ¿ya? Hay cuencas donde, como les comentaba antes, ¿no es cierto?, el incremento de la eficiencia del riego, que tiene un potencial a nivel nacional de 30 metros cúbicos por segundo, tiene una mayor injerencia o una mayor preponderancia o un mayor impacto en el contexto de la cuenca, ¿ya? En otras cuencas donde tenemos grandes poblados urbanos, como por ejemplo en la cuenca de la Concagua, donde tenemos Valparaíso, Viña del Mar, las alternativas de nuevas fuentes de agua provenientes del reuso, que por lo demás es una tecnología que tiene un potencial a nivel nacional de entre 15 y 20 metros cúbicos por segundo, hace mucho más sentido, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, en otras cuencas, típicamente en el norte grande y también en la cuarta región y en la quinta región de la norte, por ejemplo, la provincia de Petorca, hemos estado analizando que, dado que existen pocos, digamos, lugares poblados grandes, existen, digamos, y el territorio es bastante angosto, y posee otras condiciones topográficas, hace mucho sentido, ¿no es cierto?, tener desalación de agua de mar, ¿ya?, que tiene un potencial de 10 metros cúbicos por segundo a nivel nacional, ¿ya? Entonces, para resumir un poco cuál es nuestra estrategia es un análisis diferenciado por cuenca, donde, y acá viene lo más importante, donde siempre las aguas territoriales, en otras palabras, las aguas territoriales que hoy regula el derecho de aguas y que requieren de un derecho de aprovechamiento que se obtiene de una napa subterránea, ¿ya? Esa agua siempre va a estar destinada, ¿no es cierto?, bajo un mecanismo de licencias flexibles, muy bien monitoreado por la DGA o por la institucionalidad local, dependiente de la DGA y dependiente de un instituto, de una institución de rango constitucional que vele por la estabilidad y la proyección de largo plazo del manejo del agua. Esa agua territorial siempre va a estar destinada para satisfacer dos objetivos: el consumo humano y los equilibrios ecosistémicos. El resto del agua siempre va a tener que ser obtenida de nuevas fuentes. Gracias. Por lo tanto, la agricultura y la minería van a tener que comprar agua desalada, van a tener que comprar agua de reuso, Ignacio. y van a tener que hacer mayor eficiencia hídrica. A continuación, cedo la palabra a Macarena Santelices. Ahí saqué el mute. Bueno, muchas gracias, profesor. Sin duda hay que diferenciar que sequía y escasez no son lo mismo. Sequía es el fenómeno meteorológico y la escasez hídrica es cuando nos damos cuenta que con la necesidad no logramos dar abasto con lo que ya existe. Las cifras son escalofriantes, la totalidad de los glaciales está en retroceso, ¿y qué pasa hoy día? Los gobiernos han sido reactivos, han actuado en base a las urgencias y no han proyectado soluciones. Y soluciones nosotros nos hemos dado cuenta desde la campaña, desde el comando de José Antonio Kast, que son muchos, porque la escasez de agua no solo afecta a las familias, que son el pilar de la sociedad, sino que al ámbito industrial, agrícola, que son fundamentales para levantar la economía y volver a tener estabilidad y crecimiento, que en nuestro programa de gobierno pretendemos llegar a un crecimiento de un 7%.
¿Cómo se logra entonces poder satisfacer que la sequía y la escasez no sean problema y que ojalá ir equiparando y achicando esa gran brecha? Con muchas medidas, a través de riego por goteo tecnificado, a través de la instalación, por ejemplo, de caudalímetros que existen en países como en Australia, donde los canales de regadío tienen medidores para poder establecer dónde se está originando el robo del agua. Con juntas de vigilancia robustecidas, con matrices diversificadas, una política de adaptación que dé cuenta que este Chile desigual que tenemos, en donde en las urbes, en las grandes urbes, los chilenos muchas veces no han tomado conciencia del problema que están viviendo las comunas rurales, pero que ya está afectando a regiones como la quinta región, de la cual soy oriunda. En la quinta región el agua potable está garantizada solo hasta el mes de abril. Los dos embalses que existen, como el embalse Los Aromos y Peñuela, solo tienen agua hasta el mes de abril. Y los 2 millones de habitantes pueden peligrar el consumo humano. Entonces acá no solamente tenemos que hablar, insisto, de reaccionar, que es lo que ha hecho lamentablemente los últimos gobiernos, sino que de educar y de entregar todas las herramientas necesarias para poder satisfacer esta gran necesidad que llegó para quedarse y que nos da cuenta que hoy día el agua que existe no es necesaria para poder satisfacer las grandes necesidades que están en la agronomía, en la minería y sobre todo, que es lo que más nos importa, para el consumo humano. Por eso nosotros hemos tenido conversaciones muy serias, por ejemplo, con profesionales como Patricia López, que ella es la directora de la planta desaladora del norte, y que nos ha dado cuenta que se necesitan inversiones de privados para que la minería consuma el agua de plantas desaladoras, y las cifras ya están absolutamente comprobadas con respecto a la cantidad de litros por segundo que se logran obtener de estas plantas desaladoras. Perfecto, muchas gracias. Y cerramos con la intervención de Camilo Uneos. Muchas gracias, profesor. Quiero hacer énfasis en que esta sequía, hipersequía, o el nombre que le vamos a poner, dado el contexto climático, se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestra vida. Es así de simple, así de grave. Y para Gabriel Boric, asegurar la sostenibilidad de la vida y tener el primer gobierno ecológico de Chile en la historia es esencial. Santiago tiene una disponibilidad hídrica per cápita de aproximadamente, la cuenca del Maipo, de aproximadamente 480 metros cúbicos por persona por año. Eso quiere decir que si hoy día una persona en promedio en Santiago consume 100 metros cúbicos por persona. Esos 480, de hecho, nos ponen bajo la línea del índice de Falkenmark para la sostenibilidad de la vida. Suena que tenemos 4 o 5 veces más agua, pero eso significa agarrar cada gota de agua que existe para el consumo humano de agua, para el consumo humano. Entonces, para lograr lo que estamos hablando de la transformación necesaria, lo primero es construir la institucionalidad para ello en línea con el mandato de la nueva Constitución. No podemos seguir teniendo los derechos de propiedad privada del agua, ni podemos tener un Estado que no tiene la capacidad de gestionar colectivamente y controlar y limitar cuando no sea necesario. Y ahora, para lograr esto, lo esencial no es solo gestionar la oferta, que muy bien, aumentemos la oferta cuando sea necesario, y por supuesto que la minería tiene que pasar a desalación y dejar de extraer agua de los acuíferos, eso no hay duda. Pero aquí lo que tenemos que hacer esencial es recuperar y proteger nuestros ecosistemas. Es de perogrullo. O sea, si no aseguramos la conectividad de nuestros ecosistemas, si no recuperamos nuestros suelos, que están, la mitad de los suelos de nuestros países están en proceso de desertificación, si no hacemos corredores biológicos, si no protegemos nuestros glaciares y las áreas alrededor de nuestros glaciares, simplemente nos vamos a enfrentar a una crisis en donde van a existir aún más migrantes climáticos de lo que ya existen, y vamos a poner en riesgo a ciudades como Valparaíso y Santiago, Rancagua, etc. La sequía, entonces, no podemos gestionar la sequía, pero sí podemos gestionar la escasez, y podemos trabajar para
reducir los consumos, reducir las ineficiencias y sobre todo, insisto muy enfáticamente, en la restauración ecosistémica y por supuesto de dejar de tirar agua al mar con el 20% de nuestras aguas servidas que son lanzadas a emisarios submarinos que no son ni siquiera reutilizadas. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Macarena, Camilo, Carlos e Ignacio. Ahora quisiéramos plantearles preguntas que nos han hecho del público y la modalidad para poder aprovechar bien el tiempo es, les voy a dar 5 preguntas que recogimos de las múltiples que nos hicieron, de nuevo dándoles 3 minutos para abordar las que ustedes encuentren prioritarias. El orden, igual que al comienzo, partiríamos con Macarena Santelices. Las 5 preguntas que priorizamos son, primero, hoy hay una gran discrepancia respecto a cómo enfocar el tema del agua, lo que se ha reflejado en el tiempo de demora de las tramitaciones de reformas al Código de Aguas que hemos tenido en los últimos años. ¿Cómo piensan aplicar su propuesta programática si hay sectores de usuarios o comunidades que no comparten sus propuestas, lo cual puede generar demoras en su tramitación? La segunda pregunta, ¿qué postura tienen respecto a la priorización del consumo humano? Específicamente, ¿cómo se compatibiliza esta con otros usos de agua, como por ejemplo la preservación ambiental y el de desarrollos de actividades productivas? La cuarta pregunta tiene que ver respecto al actual debate constitucional. Ya se han anticipado planteamientos no uniformes en temas fundamentales como la naturaleza jurídica del agua y el mecanismo de asignación de usos de aguas a particulares. ¿Cuál es su posición frente a estos temas y qué cambiaría en relación al régimen actual? Voy a dejarlo ahí por el tiempo y cedo la palabra para que aborden, como dije, las que ustedes priorizan o las que recién realicé. Macarena. Ah, perdón, Ignacio. Perdón, me equivoqué. Ignacio, por favor. Sí, yo me voy a referir a la pregunta que realizaron de cómo compatibilizar, digamos, el consumo humano con otras fuentes, con otros usos de agua en el contexto de la escasez hídrica. Y en particular ahí lo voy a combinar con una pregunta o con una aseveración que hizo Felipe Cáceres, que dice que en el fondo no se pueden separar ambos consumos, y por otro lado también alguien que hablaba de que la desalación no era factible para la agricultura. Bueno, efectivamente me gustaría de alguna manera desmitificar o hablar un poco más de, ¿no es cierto?, este tema. En particular, ¿no es cierto?, es importante decir que nosotros realmente creemos y vamos a ser consistentes y consecuentes con la garantía del consumo de agua territorial para consumo humano y para consumo agrícola de pequeños agricultores y de APR, ¿ya? Entonces ahí respondo un poco la pregunta de Felipe Cáceres en el sentido de que, claro, efectivamente el consumo humano y el consumo de la pequeña agricultura campesina para autosubsistencia es en la práctica inseparable, porque estamos hablando de agua para un autoconsumo y para subsistencia, ¿ya? Pero efectivamente todo el agua, ¿no es cierto?, que se necesita para la agricultura agroindustrial, que obviamente son volúmenes infinitamente más altos, y para la minería, ¿ya?, que no son volúmenes muy altos, pero que es agua que se necesita para una industria que tiene altos márgenes, va a ser agua que va a provenir de otras fuentes, ¿ya? Y eso es muy importante decirlo, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nosotros somos
fieles creyentes de que el agua desalada y el agua proveniente del reuso sí es factible para la agricultura en distintas cotas. Quizás no hasta la cota, digamos, de los 1000 metros por sobre el nivel del mar, pero sí las cotas promedio de los principales valles agrícolas del país, que están en torno a los 100, 200, 300 metros por sobre el nivel del mar, ¿ya? Y esto se ejecuta mediante un modelo público-privado de desalación y de reuso multipropósito que busca, ¿no es cierto?, abastecer con agua desalada o agua proveniente de reuso a distintos tipos de clientes mediante el cobro de distintos precios o de distintas tarifas en función, ¿no es cierto?, del tipo de cliente. A una empresa minera, ¿no es cierto?, obviamente no se le cobra el mismo precio que una empresa agrícola o una empresa agrícola mediana, sino que un precio mucho mayor, y a la agrícola grande se le cobra un precio menor que las mineras, pero mayor que la mediana agricultura. Y esa estructura de precio para ese modelo multipropósito subsidia cruzadamente las tarifas, de tal manera de poder abastecer una cuenca completa a valores de agua mucho más abordables que los que se crea hasta ahora. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Ignacio. Macarena, por favor. Ahí sí. Me había pillado la tecnología del dedo. Disculpen. Bueno, sin duda las preguntas todas son importantísimas. La primera tiene que ver con la discrepancia en el tema, la demora, las tramitaciones que sufren los usuarios, que no ven respuesta a sus propuestas. La segunda tiene que ver con la priorización, por sobre todo el consumo humano, pero sin dejar de lado también la agricultura, la minería y todos los... la necesidad industrial. Y la tercera pregunta que tiene que ver con lo que pasa en el actual debate de la naturaleza jurídica, el tema del agua. Todos estos temas son el reflejo de la poca seriedad y urgencia que han tenido los gobiernos con relación al tema del agua. Y hace 20 años los expertos venían insistiendo que esto iba a pasar. Y hoy día estamos en una situación que ya no daba más abasto, en la cual camiones aljibe logran satisfacer la necesidad entregando solo 50 litros de agua al día a cada persona, siendo que eso hace que no dé abasto el poder vivir de manera digna, porque la ducha, el baño, la cocina y la lavadora sin duda no funcionan con 50 litros de agua por persona. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Y hemos sido, y disculpen si soy reiterativa, en el Estado eficiente, en el que nunca más un abuso del Estado con fondos públicos quede impune. ¿Y por qué digo esto? Porque no puede ser que los proyectos de la DOH estén triplicados hasta en 3 o 4 veces más de sus valores reales y no den solución a los chilenos. Y hoy día estamos viendo cómo cientos de localidades que han tenido proyectos no llegan con las soluciones a esas familias. Por lo mismo nosotros hemos sido enfáticos en decir, vamos a castigar severamente a todo el que incurra en abusos con dinero público. Y eso va a ser absolutamente transversal, no solo en el tema del agua. Por eso, insisto, las 3 preguntas son tan importantes y nos llevan a una sola respuesta, a un gobierno eficiente, con gobernabilidad, y confiamos 100% en lo que está en el Congreso, en la Comisión Mixta, en que va a tener luz verde en enero, donde el consumo humano va a tener prioridad por sobre todo, sin dejar de lado nunca en nuestro gobierno José Antonio Kast, que los agricultores, el mundo campesino, la minería y la industria también tienen mucho que recibir del Estado con mejoras, y por lo mismo vamos a incentivar, a beneficiar y a premiar todas las iniciativas públicas y privadas que tengan como objetivo poder solucionar este grave flagelo que, insistimos, llegó para quedarse y que es producto también del cambio climático, en donde tenemos más de 200 medidas para poder trabajar en conjunto a lo que se viene en el futuro para el mundo, no solo para Chile. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Camilo Uneos. Profesor, qué bueno que no es un examen suyo porque fueron muchas preguntas juntas. Quisiera compartir con lo de la conflictividad.
durante la guerra de Vietnam, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte se sentaron a dialogar respecto al uso del río Mekong. A pesar de haber podido cerrar las esclusas, si bien históricamente existen miles de casos de conflictividad del agua, en general el conflicto o los problemas han llevado históricamente a diálogo. Estoy hablando de diálogo entre naciones, el diálogo entre distintos estados, como fue el caso que estoy ejemplificando de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En ese sentido, el espacio del diálogo que permite, o sea, si tenemos personas que no están de acuerdo, nosotros no podemos avanzar con propuestas donde imponer propuestas. Lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, por un lado, debidamente fundadas en la ciencia, que no son arbitrarias, que son predecibles, que generen garantía para la planificación, y por otro lado, esencial es que son participativas, porque hoy día lo que ocurre es que no todos los actores involucrados participan en esta toma de decisiones. Entonces, quien no esté de acuerdo debe participar en el espacio de diálogo. Y las evidencias justamente de los organismos de cuenca en todo el mundo, donde han permitido, no sé, por ejemplo, la cuenca del Ica, la cuenca alta, donde tienes comunidades indígenas que están protegiendo la cuenca para el agua, para los agroexportadores abajo en Ica, Perú, se ha generado el espacio de diálogo que ha permitido encontrar soluciones para todos, a pesar de tener visiones de mundo muy contrapuestas. Respecto a compatibilizar los usos, aquí yo creo que esa no es una pregunta. El derecho humano al agua es primero que nada. O sea, no se discute si se compatibiliza o no se compatibiliza. Y en segundo, la ley actual ya establece la prioridad del derecho. Tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema que establece otorgar 100 metros cúbicos por persona, 100 litros, perdón, por persona al día. Tenemos la ley de servicios sanitarios rurales que ya establece justamente los servicios los servicios secundarios que pueden otorgar agua para otros y para otras cosas, pero siempre estando primero el derecho humano al agua. En esa línea, entonces, no hay discusión. Lo que sí es necesario es cómo poder asegurar esto. Y para asegurarlo, vuelvo a hacer énfasis en, por un lado, la institucionalidad, la construcción de la institucionalidad, y por otro lado, la protección y restauración ecosistémica, porque si no, no va a haber agua que priorizar. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Y cerramos esta ronda de preguntas con la intervención de Carlos Esteves. Sí, yo comparto, Guillermo, lo que te dijo Camilo. Cuando hay muchas preguntas, les permite a los panelistas escaparse de la pregunta. Cada uno contesta, habla los fenicios, ¿no? Bueno, dentro de esas preguntas, yo quiero recoger parte de la primera sobre lo que ha costado y la nueva reforma en materia legal del Código de Agua y las tareas que significa para el nuevo gobierno para generar integración, para unar algo también de preservación ambiental dentro de las tres funciones y sobre el debate constitucional. Sobre lo primero, señalar de que la señora Proboste cree en el diálogo, cree en la posibilidad de encontrar posturas. Cabe recordar de que la alianza política que más o menos hoy día representa Ignacio, en la Cámara de Diputados, votó en contra de la idea de legislar en materia de la reforma del Código de Agua, noviembre de 2016. En contra de la idea de legislar, no en contra de algún artículo, sino que rechazar toda idea de legislar, porque el actual sistema, el actual Código de Agua bastaba. Pero esa no es la postura que tenía luego en el Senado, el mismo sector político, y que termina en la conclusión del segundo trámite constitucional aprobando prácticamente por unanimidad la idea de legislar y la gran mayoría de los artículos, que hoy día se encuentran en la comisión mixta. Los organismos, las instituciones de las posturas pueden evolucionar, y eso es lo que hace un líder, ayudar a que esto evolucione, y no es fácil, pero el tema del agua nos obliga a ello, pasar desde la negación hacia la adaptabilidad. Entre medio está esta medida en que uno propone que basta o que lo único que hay que hacer es aumentar las fuentes de disponibilidad y entonces desalaciones, reuse, pero es más que eso.
claramente también adaptabilidad al cambio climático. Esto es mi opinión. Segundo punto, me queda un minuto ya, sobre función ecosistémica y preservación ambiental, comparto las inquietudes de Iván en materia de glaciares, de Camila Morales, de Pablo, sobre las externalidades negativas en desalación. No soy ni es la senadora partidaria de que todo se resuelva con desalación. O sea, la desalación es una medida extraordinaria en que requiere a su vez hacerse cargo de la pluma de salmuera, dónde se entrega en el mar, en qué cantidades, y por tanto requiere un tratamiento de evaluación de impacto ambiental seriamente al respecto. Y cierro, en lo que se refiere al debate constitucional, solamente un punto de los que alcanzaste a preguntar. Nosotros somos partidarios claramente de un bien nacional de uso público, no de un bien fiscal. Es decir, el agua entendida como un bien nacional de uso público que pertenece a la sociedad toda, no como un bien fiscal que es de patrimonio exclusivo del fisco del Estado. Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco a todas, a todos que nos han dado su tiempo para poder escuchar sus propuestas de los candidatos. Y ahora cedo la palabra a Daniela Rivera. Simplemente para ir cerrando esta interesante conversación que hemos tenido con sus planteamientos y sus ideas, vamos a dar un minuto a cada uno de ustedes para que entreguen su mensaje final sobre este tema tan relevante para el país, destacando y distinguiendo por qué sus propuestas son las que podrían llevar a nuestro país a un mejor escenario, un escenario más sostenible en lo relativo a la gestión de nuestros recursos hídricos. Así que partimos ahora con Macarena. Un minuto para que den su mensaje de cierre. Silenciada, Macarena. Ahí sí. Sin duda felicitar la organización de este foro porque permite que muchas personas que, como digamos en línea iban preguntando, se informen que los candidatos están muy preocupados de este problema que llegó para quedarse. Nuestro país atraviesa una situación grave de sequía, que es un fenómeno meteorológico, ya explicábamos esas dos grandes diferencias entre sequía y escasez hídrica. Las cifras son escalofriantes, un 76% de la superficie en Chile está afectada por la sequía, la totalidad de los glaciales están en retroceso, hay regiones como la quinta región donde el agua está solo, hasta el mes de abril asegurada, entre un 13 y un 37% han disminuido en los últimos 30 años los caudales de agua, y sin duda esta situación podríamos estar un día entero relatando las graves cifras de lo que estamos viviendo debido al calentamiento global y la falta de agua. Por lo mismo, José Antonio Kast, ¿qué es lo que queremos en un próximo gobierno? Poder incentivar todas las... Macarena, se acabó el minuto, lo siento. Disculpe. Vamos ahora con el minuto de Camilo Uneus. Respondo directamente a tu pregunta, Daniela, porque vamos a implementar los cambios que el pueblo chileno viene demandando hace mucho tiempo y que se expresaron en el 18 de octubre y que se están expresando en la nueva Constitución. Vamos a implementar el mandato que nos deje la nueva Constitución para hacer las reformas de manera gradual, sobre todo del agua, gradual, de manera participativa, para asegurar contar con una institucionalidad capaz de planificar a largo plazo, de invertir, de escuchar a todos los actores involucrados con enfoque de género, con enfoque de cuenca, con enfoque multipropósito, con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos y con un enfoque para adaptarnos a la crisis climática y para proteger nuestros ecosistemas, siempre asegurando el derecho humano al agua y el saneamiento. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Vamos ahora con Carlos Esteves. Carlos, el minuto. Sí, en este breve tiempo, primero manifestar una diferencia con un planteamiento que hizo Macarena, la respeto por cierto. Yo no creo que esto sea un tema de deficiencia de quién gobierna, es más que eso. No es de un Superman o una Superwoman. Se requiere crear una gobernanza del agua, una mejor institucionalidad. Se cuenta con funcionarios públicos, muchos de ellos buenísimos, pero no tienen buenas políticas públicas, tal como dice Sonia en el chat. Luego, el enfoque que hemos puesto está en el mundo rural, en agua potable rural y en los derechos humanos, saneamiento e higiene. Y el segundo enfoque que no ha salido en esta discusión, pero que es muy relevante, lo hemos orillado, eso sí, es la función ecosistémica del agua. O sea, la protección de glaciares, ley,
los derechos de aprovechamiento de agua in situ, es decir, solicitud de derecho de aprovechamiento sin extraer las aguas de aprovechamiento in situ que ya están en la propuesta normativa, caudal ecológico mínimo, en fin, yo creo que tenemos una deuda en materia de cuidado de nuestro ecosistema, y ahí tenemos que priorizar junto con el agua potable en el mundo rural, que es la propuesta que está haciendo ya. Tiempo, Carlos. Muchas gracias. Vamos ahora y finalizamos con el minuto final de Ignacio Rodríguez. Sí, bueno, junto con agradecer este espacio de discusión muy importante, quiero dejar en claro que nosotros vemos el tema del agua como un problema de Estado, no como un tema político. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer es sentar las bases para que el tema del agua sea abordado de manera apolítica, es decir, mediante una institucionalidad que garantice una regulación de largo plazo. Eso es lo más importante. Y dentro de esta regulación, ¿no es cierto?, que garantice una continuidad, creemos que uno de los elementos más importantes es la transparencia y la medición del recurso hídrico como una medida higiénica para salir adelante y para darle legitimidad, ¿no es cierto?, a la resolución de la conflictividad en materia de agua. Y junto con ello, estamos convencidos de que se necesitan nuevas fuentes. El cambio climático llegó para quedarse, y estamos convencidos de que es posible generar nuevas fuentes en forma costo eficiente, desalación y reducción. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a los 4 panelistas que hoy día estuvieron compartiendo con nosotros sus interesantes ponencias y análisis. Doy ahora la palabra a Ignacio Casielles para que cierre esta actividad. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse, por participar de esta instancia. Les recordamos que este video estará disponible desde mañana en el sitio web politicaspublicas.c.cl. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.